Buenos días. 4 menores fueron encontrados en la espesa selva del Guaviare en Colombia tras sobrevivir un accidente aéreo, ver morir a su madre y estar perdidos 40 días en la selva. Hoy está en De Frente con Sabrina Bacal. En primicia para Panamá, el comandante a cargo de la operación, el general Pedro Sánchez. Muchísimas gracias, general, por esta oportunidad. A ti, Sabrina, muchas gracias por este espacio y un saludo especial a todos nuestros hermanos panameños. General, de las evidencias que han encontrado y los testimonios de los menores, ¿cuáles fueron las claves de la milagrosa supervivencia? Uno, mantener esa fe intacta porque ella nos llevaba a perseverar, a encontrar nuevas evidencias que nos indicaban que los menores estaban vivos, que estaban en el área en que estábamos buscándolos, que estaban solos también y que cada vez que pasaba el tiempo pues se reducían las probabilidades de encontrarlos vivos. Fuimos encontrando diferentes elementos que nos permitieron armar ese rompecabezas. Por ejemplo, no solamente el tetero que inicialmente el 15 de mayo nos llevó a nuestros indígenas a encontrar luego la avioneta, sino también elementos como un refugio, un pañal, una tapa de un tetero, unas tijeras, unas huellas, y así fuimos armando ese rompecabezas, pero se requería mantener la fe intacta, tener persistencia, trabajar duro, tener creatividad colectiva para salirnos, como se dice, de la caja y encontrar otras maneras que nos permitieran ser más efectivos en esta operación Esperanza. Una de las cosas llamativas es que antes de encontrarlos, el equipo de rescate había estado muy cerca del lugar donde estaban los niños, a solo 5 kilómetros de la avioneta. Esto ha llevado a algunos a decir que los menores no querían ser encontrados. No me atrevo a opinar sobre los menores. Ellos se están recuperando ahorita y muy seguramente el tiempo permitirá que ellos hablen y nosotros completemos toda la historia desde la perspectiva de ellos. Lo que sí le puedo asegurar es que nuestras unidades pasaron creo que a unos 40 metros de ellos. Cuando comparamos el track, el registro que deja el GPS por donde van pasando nuestras unidades y lo contrastamos con las evidencias que encontramos, deducimos que pasamos apenas por allá unos 40 metros, tal vez el mismo día, tal vez un día antes o un día después, y pues ahí surge otra pregunta, oiga, pero a 40 metros, que es una distancia para un partido de fútbol, hacer un gol, por decirlo así, Claro. un tiro al arco, ¿cómo no lo van a encontrar y hacer? Pues creo que con Panamá, que compartimos ese tapón del Darién, esa selva tupida, uno entiende que a más de 20 metros se lo puede tragar la selva, se puede perder absolutamente. Y muy seguramente en el tiempo donde pasamos muy cerca de ellos, los menores estaban muy cansados, en algún momento estaban acostados, recobrando su energía, pues hace más difícil encontrarlo. Además que 16 horas al día llovía, eso reduce la capacidad de ver, la visibilidad, y también inhibe la capacidad de escuchar, lo que hace más difícil la búsqueda de nuestros 4 menores. Háblenos del papel de Leslie, la hermana mayor de 13 años. Leslie jugó un papel fundamental para que los 4 menores sobrevivieran. Ella es la niña mayor de 13 años, su hermanita le seguía de 9 años, su hermano pequeño de 5 años, que los cumplió allá en la selva, y la menor Christine, que cumplió un añito allá en la selva. Ella, sin lugar a dudas, fue el factor fundamental, primero, para que salieran todos de la aeronave, esos 4 menores. La información que tenemos a través de los abuelos es que ella removió a la mamá que estaba ahí muerta y de sus brazos pues logró sacar a Christine. Sin embargo, hay que esperar porque en estos momentos la niña puede contar lo que quiere uno escuchar, lo que quiere escuchar la persona adulta que le pregunta. Pero Claro. lograrlo sacar de la aeronave, luego generar eh, un refugio para protegerse, digamos, de la lluvia, de los insectos, porque también tenía un toldillo para ello, determinar qué elementos podrían utilizar para comer, para sobrevivir, la fariña que sacó la aeronave, los kits de primeros auxilios que utilizó la aeronave también, otros elementos, y comenzar a caminar y darle
comida, refugio y protección a sus 3 menores fue fundamental. Yo siempre digo, la voz mía puede ser la más conocida, la cara mía puede ser una de las más conocidas, pero honor a quien honor merece, a esos valientes comandos que estuvieron allá en la selva, a esos indígenas que estuvieron allá, pero sobre todo esos 4 menores que estuvieron 40 días sin las mismas capacidades que nosotros teníamos para mantenernos allá en la zona. General, ¿nos puede describir el primer momento en que usted vio a los menores sanos y salvos? Sí, fue en San José del Guaviare, eso queda al sur de Bogotá, donde teníamos la base de operaciones adelantadas o el puesto de mando unificado. Llegamos en una aeronave C-295 de la Fuerza Aérea Colombiana con pediatras, con expertos neonatales, con médicos aeroespaciales, con enfermeros y con todo el equipo en esa aeronave para transportar a los 4 menores. Allí vi cuando aterrizó el helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana, un helicóptero UH-60 Ángel, que los había traído de lo más profundo de la selva, esos 4 menores. Ya haciendo un análisis un poco retrospectivo, el momento más riesgoso que tuvimos fue cuando sacamos a los 4 menores del área, porque fue en la noche, fue lloviendo, en una zona muy compleja y el piloto hizo una maniobra supremamente delicada, pero también a la vez segura para traer a esos 4 menores. En ese momento veo que aterriza ese helicóptero en el aeropuerto, ya son casi las 10:30 de la noche, y hacemos la transición del helicóptero a la aeronave. Yo simplemente me hice en silencio, vi cómo bajan los menores en esas camillas. Yo para él todavía creo que soy un extraño, no sabrán quién soy yo. Ellos no estaban era perdidos en la selva. Y veo cómo sus débiles pero también enérgicas manos se mueven en las camillas y van avanzando hacia esa aeronave. Y yo digo, "Ah, Dios mío, siento una paz en el alma de haber hecho lo correcto y una alegría en el corazón de haberlos encontrado, pero haberlos encontrado vivos". Los menores estaban desnutridos. ¿Cuántos días más piensa usted que podrían haber sobrevivido en las condiciones en las que describe? No soy experto médico en ello, pero por lo menos por la condición en la cual Tian estaba, que es el niño, estaba, yo creo que podría ser, se podrían contar en algunos casos o de la menor, o días o tal vez semanas, pero era muy poco tiempo el que quedaba. El equipo de rescate, además de los cientos de militares, contó con la ayuda de miembros de la comunidad indígena. ¿Cómo fue esa colaboración entre personas con formaciones y creencias tan distintas? Eso fue una de las fortalezas más grandes que tuvimos, haber interactuado con nuestros indígenas. Ellos comenzaron la búsqueda por su cuenta, un grupo muy pequeño, que eran familiares de los indígenas, al siguiente día del accidente, el día 2 de mayo. Y fue fundamental para varias cosas. Primero, aumentó la capacidad de ojos y de oídos allí en la selva, y por otro lado trajo ese conocimiento ancestral y de la selva integrado con el arte y la ciencia militar. Esa amalgama fue fundamental, pero para lograrla pues se requería crear confianza. Y la confianza se logra hablando, dándose a conocer, mostrándonos abiertamente. Y fue así como inicialmente una de las decisiones que se salen, digamos, de la lógica militar de una operación especial es primero permitirle que se integre. Eso ocurrió hacia alrededor del 9 de mayo, donde nos pidieron que permitiera integrar. Nuestras unidades van con una capacidad letal, porque no es solamente buscar a la aeronave, sino protegerse de una amenaza narcocriminal que hay en la zona. Accedí a ello y eso permitió que nuestras unidades se encontraran en ese tetero y con esa información los indígenas luego encontraran la aeronave. Entonces fue fundamental. Y la segunda fue ya cuando trajimos indígenas de otra región de Colombia, del Cauca, del Putumayo, del Caquetá, y los integramos y les dije, ¿quiénes somos? Somos la fuerza legítima del Estado, el responsable del monopolio de las armas, pero entendemos que ustedes tienen un conocimiento grande, bienvenidos. Aquí el único propósito es encontrar a los 4 menores. Abracémonos, mandémosle buena energía, porque allá nos están esperando esos 4 menores.
y compartirles toda la información, ser totalmente auténtico, honesto y inclusive tratarlos como lo mejor, es que pues son nuestros compatriotas también. Yo tengo sangre indígena, soy de la tribu de los Guanes. No hay nada más incluyente que las fuerzas militares que está integrada por indígenas, campesinos, citaína. Yo también tengo origen campesino y me siento orgulloso de eso. El 88% de los colombianos somos mestizos. Quiere decir que tenemos algo de indígena y algo de blanco. No sentirnos orgullosos de eso, pues es simplemente no reconocer lo que somos. Y eso permitió ese trabajo en equipo a través de células combinadas que facilitaban la logística, la coordinación, el mando y control, y permitió finalmente encontrar esos 4 menores, que los encontraron una célula combinada conformada por militares e indígenas, pero los indígenas fueron los primeros que llegaron allá a la zona. Nos vamos al primer cambio de esta entrevista especial y después vamos a entender cuál fue el ritual indígena que hizo el general Pedro Sánchez, que se dio 2 días antes del milagroso hallazgo. Quédese acá en De Frente con Sabrina Bacal. Seguimos en De Frente con Sabrina Bacal, hoy en exclusiva con el general colombiano Pedro Sánchez, el líder de la operación especial que rescató a los 4 niños indígenas en la selva. General, los indígenas le pidieron a usted, como líder de esta operación, que fuera al lugar y le pidiera permiso a la madre selva. Y incluso hablaron de un ritual. Sí, el día que nos reunimos inicialmente con ellos, que fue el 21 de mayo, yo tuve luego que abandonar la zona porque la operación Esperanza no es la única responsabilidad que tenemos en nuestra unidad. Son muchísimas operaciones especiales en toda la región del país. Ellos me invitaron y dije, yo voy a ir, pero tengo que atender otras reuniones en otros lugares. Sin embargo, pues yo siempre me conecté con ellos. Obviamente, pues, yo soy católico, pero también respeto sus creencias. Y ya el 5 de junio, ya a 4 días de encontrar a los menores, orando, que pedía esas señales, que eso le dicen a uno que le muestra una señal mi Dios, y miraba para todo lado en la capilla y no encontré nada. Lo único que sentí fue, oiga, tenga fe, pero póngase a trabajar, siga trabajando. Es lo único. Hay que formar ese espíritu de resistencia, de carácter para enfrentar la adversidad. Y sentí esa responsabilidad y por eso viajé 2 días antes de encontrar a los menores, el miércoles. Llegué allá a la selva, después de rezar con nuestros comandos. Le pedí permiso a la Madre Selva, le dije, oh Madre Selva, permite que estos humildes mortales que llegan hoy a tu territorio divino, encontremos y rescatemos a esos 4 menores. Sea coincidencia o no, sea lo que sea, así ocurrieron las cosas. Muy, muy interesante. ¿En qué consistía exactamente ese ritual con el que usted le pidió a la Madre Selva? Bueno, hubo muchas cosas alrededor de ello. El ritual, pues ellos hicieron un ritual antes, como unos 20 días antes cuando fueron allá, pero pues yo lo hice a mi manera. Pero durante el transcurso de la búsqueda hubo cosas que tenía que yo balancear o teníamos que balancear entre lo espiritual de ellos, el conocimiento ancestral, perdón, y ese arte y ciencia militar. Entonces ellos nos decían, mire, haga esto, pero el arte y ciencia militar me decía, haga lo contrario, vayas en otra dirección. Hay que respetar, yo valoro mucho ese conocimiento de ellos, y lo que hice fue balancear el 80% del esfuerzo en el arte y ciencia militar, lo que nos decían las evidencias, y dejar un 20% apoyando a nuestros indígenas, a lo que ellos consideraban. Además que en un momento, el más álgido que tuvimos indígenas fueron 93 indígenas y 119 militares. Pero cuando encontramos a los menores, habían 16 indígenas.
y 102 militares. Entonces, lo que hice fue hacer ese balance y movernos ahí. Y en ese transcurrir, pues, ocurrieron muchas recomendaciones y una de ellas fue aguardiente, para que el duende, eh, digamos, lo aceptara, etcétera. Y lo colocamos allá con las unidades. Yagé, eh, lo transportamos en nuestros helicópteros. Autoricé eso totalmente. Lo que primaba ahí era la vida de nuestros 4 menores y pues había que ponerle, escuchar y ser humilde de alguna manera y reconocer que uno no lo sabe absolutamente todo. Luego pregunté y dije, ¿cómo va lo del aguardiente? Me dijeron que ese tipo de aguardiente no era, que era whisky, etcétera, etcétera. Y ahí se fueron formando cosas que simplemente dije, autorizado, siempre y cuando aparezcan los 4 menores. Y el día anterior a encontrar a nuestros menores, ya hablando, porque dormía ya en la selva, estuve 2 días, estuve el miércoles y el jueves, eh, por 4 razones podía ser. La primera, por verificar que esté cumpliendo la misión como lo había ordenado y lo están haciendo a la perfección. Segundo, la moral de nuestros hombres, pero también conocer que aunque tenían las piernas cansadas, no su alma ni su espíritu, pero dije, no, es necesario renovarlos para que lleguen otros con más energía. Ya había ordenado mover otro batallón desde el occidente del país. Tercero, por una conexión moral con los menores. Si no los encontraba vivos, quería tener la conciencia y decirme a mí mismo, hice todo, hasta vine aquí a caminar este territorio. Y cuarto, para pedirle permiso ya en terreno a la selva, de alguna manera conectarme con ella. Y todo eso fue transcurriendo. Y ese día jueves hablé con don Rubio y don Henry Guerrero, que estaban allá en la zona, y me dijeron que el yagé que habían hecho la noche anterior, o sea, el miércoles, no había funcionado y que lo iban a hacer ahora el jueves, pero pues ya habían hecho varios yagé y lo hicieron ese jueves y se levantaron y dijeron, hoy los vamos a encontrar. Lo mismo que decía yo. Todos los días era a primera hora, hoy los vamos a encontrar. Y por la noche, a medianoche decía, mañana los vamos a encontrar. Y ese día lo encontraron. Coincidencia o no, que Yahé funcionó, el espiritismo, lo que sea, como lo quieran deducir, pero así ocurrió. General, ¿en algún momento perdió la esperanza? No, la esperanza es lo último que se pierde. Si hay algo que podría mantener vivo, es esa operación, es esa fuerza interior, que no cuesta nada, que está disponible para todo el mundo, que simplemente hay que tomarla. No, no, no. Obviamente tuve momentos muy difíciles de impotencia, de incertidumbre, que los manejaba en silencio, a veces hablando con mi esposa, rezando, orando, pero con nuestra tropa, no, total, manteniendo la fe. No era sencillo, no era sencillo, pero, pero valía la pena. ¿Cómo ha cambiado su vida después de esta misión? Siento que tengo un mayor compromiso para generar, para compartir lo que hicimos allá, para que de alguna manera sirva como, humildemente podría ser una inspiración para nuestros compatriotas o para quien conozca esta historia. Siento una responsabilidad muy grande de que lo que nosotros vivimos allá en la selva lo conozca otras personas y que les ayude a enfrentar situaciones similares, ya sea a nivel personal, institucional u organizacional. Y también de alguna manera eh, un compromiso con Cristín, la menor de 1 año, que don Manuel, cuando estábamos allí en San José del Guaviare, moviendo al avión, del helicóptero al avión, daba muchas gracias de lo que hicimos y pues me pedía que fuera el padrino de la menor. Entonces también es ese compromiso de a un nuevo miembro ya, pues obviamente como padrino para guiar a Cristín. Y por último, pues
creo que no es un cambio que yo sienta en mi vida, por lo menos en este momento no lo percibo así. Tal vez me ratifica lo que aprendí de menor, allá en un colegio, en un pueblo hermoso, en Boavita, Boyacá, pequeñito, pero donde aprendí que hay que ser más para servir mejor, donde mientras comía masato con una almojábana en una cafetería, recordaba Desiderata, camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio, etcétera, que simplemente digo, Dios mío, yo apliqué eso y eso funciona. Muy, muy hermoso lo que dice, general, muy inspirador, pero todavía nos falta un cambio. Lo invito a quedarse en De Frente en esta entrevista en exclusiva para Panamá con el general Pedro Sánchez, el líder de la operación que rescató a 4 niños en la selva. Seguimos conversando con el general Pedro Sánchez, el líder de la operación que rescató a 4 niños en la selva después de 40 días y un accidente aéreo donde fallecieron todos los adultos, incluida su madre. En preguntas anteriores, en respuestas anteriores, usted comentaba que el padre de los niños le pidió ser el padrino de la bebé Christine, que precisamente cumplió 1 año en la selva. ¿Qué significa eso para usted? Una alegría enorme y un orgullo inmenso. Obviamente, ese honor es un voto de confianza, al igual que la confianza que depositaron en los hombros de este humilde soldado para cumplir esa misión. Dije, Dios mío, una berraquera, porque yo solo tenemos un hijo con mi esposa, por razones ya, decisiones internas, pero en algún momento dijimos, qué bonito sería tener alguien que acompañara a nuestro hijo, etcétera. No lo va a acompañar de la misma manera, pero creo que va a haber esa conexión y mi Dios los tiene a esos 4 menores para grandes cosas y creo que yo le puedo ayudar en algo, con lo poco o mucho que llegue a saber, para que ella tenga una gran vida que se la merece. ¿Tienen alguna explicación para que los niños hayan sobrevivido el accidente aéreo y los adultos no? La manera como impactó la aeronave, que fue totalmente vertical, el motor se le desprendió en el momento que tocaron los árboles y luego la aeronave cayó totalmente de frente. Entonces, hay más posibilidades de vivir o de quedar vivo quienes están más lejos de la nariz, o sea, quienes están atrás. En la parte de adelante iba el piloto, el copiloto. El copiloto no es otro pasajero que era un líder indígena. En la parte de atrás del piloto iba la señora Magdalena con Cristina en los brazos. Al lado, la información que hasta ahora tenemos, que es necesario confirmarla, iba Leslie la mayor y atrás los menores, pero digamos, hay, diría, 2 factores. Uno, que la distancia a la que estaban, y la segunda, pues de alguna manera un milagro, ¿no? Uno de los perros rescatistas, Wilson, fue uno de los primeros en tener contacto con los niños y hasta el momento de esta grabación continuaba perdido. ¿Hay alguna novedad al respecto? Nosotros empleamos 5 caninos. El primero que ingresó fue Wilson. Luego ingresamos 2 más de nuestro Ejército Nacional, del Comando de Ingenieros, y luego 2 de la Defensa Civil. Todos entrenados para ese tipo de búsqueda, con guías caninos totalmente habilitados y empleando los procedimientos. Y en un momento de ellos Wilson se fue y no lo hemos encontrado. Las evidencias, de acuerdo a lo que hemos visto, es que no sabemos dónde está. Las últimas, que son información que nos dieron los indígenas del 28 de mayo, ya hace prácticamente un poquito más de un mes, es que las huellas de Wilson estaban al lado de las huellas de los 4 menores hacia el noroccidente de la avioneta. Desde allí no hemos encontrado absolutamente ningún indicio. Sin embargo, Wilson tuvo 2 interacciones antes con la tropa, o sea, se le apareció a la tropa porque tenían mucha tropa por todos lados. Y Wilson salió corriendo. Él solamente responde a
al guía canino. Colocamos tropa prácticamente estática, eso es un riesgo muy grande para la tropa por la amenaza que hay allá narcocriminal, preparando comida para que atrayera los olores a Wilson. Colocamos prendas del guía canino para que volviera allá, el guía canino se quedó allá en la zona para que en el mismo sitio donde se perdió la última vez tal vez regrese, e incluso colocamos dos perritas en celo para que atraiga a ese Wilson, pero no ha sido posible. No ha sido posible. Wilson muy seguramente será recordado como ese héroe de cuatro patas de nuestra Operación Esperanza y le rendiremos los honores. No hay más algo más triste que olvidar, jamás lo vamos a olvidar. Lo vamos a mantener aquí en el corazón, en el alma, como mantenemos también a aquellos soldados, aquellos policías que abrazaron a su esposa, a su hijo, a su mamá, se despidieron para cumplir una misión y jamás regresaron. Lo que sabemos es que a la madre, a la perra madre de Wilson, le hicieron una condecoración muy especial. Háblenos de eso, general. Sí, el día de la ceremonia, el pasado lunes, en la cual hicimos el reconocimiento a todos los que participaron en la Operación Esperanza. Digo a todos, pero por ejemplo, en el caso de las fuerzas militares, participaron casi 400 personas y solo fueron 66 allá, porque los otros siguen en operaciones en otros sitios. Pero ahí hubo un evento muy especial y a Drugia, que es la mamá de nuestro canino Wilson, le impusieron dos medallas, una del Ministerio de Defensa y otra de Fe en la Causa del Comando General. Es un acto simbólico, muchos dirán, pero es que un perro no entiende, no sabe dónde está, tiene toda la razón, somos conscientes de eso, es simplemente un símbolo. Es igual que cuando le entregamos la bandera a la mamá de un soldado, etcétera, dice, pero ya para qué me entregan una bandera, como le pasó a mi mamá, que a mi madre le entregaron la bandera de un hermano que murió en una operación, teniente coronel de la Fuerza Aérea en el año 2012, y al siguiente año mi mamá murió de pena moral y 2 años mi papá también murió. Entonces, ese simbolismo que hice también con un sargento, la familia de un sargento, que le entregué esa bandera a la esposa delante de los dos hijos, pues dirá, ¿y qué? Es que esto me trae a mi hijo, no, es un tema de simbolismo, de decirle, oiga, su hijo, aunque murió por la patria, vivirá para la historia y nosotros honraremos su memoria. Y fue lo que ocurrió con ese simbolismo de colocarle esas dos medallas a Wilson por parte de nuestro presidente de la República. Muchas gracias por compartirnos eso tan personal que seguramente le llega a usted y a su familia el corazón. Hay una duda que tiene mucha gente ahora que están buscando a Wilson. ¿Por qué las unidades caninas no tenían un GPS? Sí hay tecnología que indudablemente nos habría ayudado, se emplea en algunos casos. Sin embargo, para esa operación, de acuerdo al protocolo establecido, de acuerdo a las normas que tenemos estipuladas, pues se aplicó todo lo que estaba previsto allá. En algunos casos, cuando llevan dispositivos, dependiendo la tecnología que se utilice, si el perro es capturado, pues el enemigo puede acceder a cierta información y puede saber dónde estuvo el perro y por ende llevarlos a donde está la tropa, lo cual genera un riesgo. Pero el perro estaba totalmente entrenado, el guía canino estaba entrenado y se cumplieron los procedimientos como estaban estipulados. Obviamente, después de cada operación, uno tiene que hacer una revisión, ser muy humilde, ser muy sensato, ser muy consciente y decir, oiga, esto lo podemos mejorar. Entonces, es un proyecto que se está desarrollando al interior de las fuerzas militares. Obviamente, eso requiere presupuesto, etcétera, pero se está alineando por esa vía para tener esos dispositivos en nuestros caninos. Es un proceso que una vez se asigne cierto presupuesto, pues se desarrollará. Indudablemente es una lección aprendida, es una después de la revista, después de la acción, perdón, valga la redundancia, que nosotros hacemos, decimos, oiga, ¿qué funcionó bien en inteligencia? ¿Qué funcionó bien en operaciones? ¿Qué no funcionó? Y eso es para todos. Entonces, si alguien llega a hacer una operación, tenga en cuenta eso que nos pasó a nosotros
porque queremos que no le ocurra. Después de la guerra, todos son generales. Además de esa lección, con su larga formación como militar, ¿qué otras lecciones le dejaron a usted esta operación? Otra lección que reafirma es confiar de alguna manera en la intuición, que sea por el conocimiento y la experiencia. En algún momento es una lección importante, es escucha, pero analiza, o sea, sea abierto, porque en algún momento me llegó información de, no, puede ser muy exagerado, pero lo voy a comentar, de videntes que me llamaban, de personas que leían diferentes sistemas, energía, el cosmos, el agua, la tierra, bueno, en fin, todo lo que usted se quiere imaginar. Muchos me decían, ya están muertos. Otros me decían, no están ahí. Otros nos decían, los tienen los grupos narcocriminales de las disidencias de la FARC. Otros están en un resguardo indígena. Otros están en otra área, etcétera. Entonces, la clave ahí es la intuición, pero es producto de lo que usted sabe, pero la experiencia que tiene. Confíe en esa intuición y creo que es una lección que reafirma lo que en algún momento se dice, pero es creer sin dejar de escuchar, porque cuando escuchaba, yo decía, aquí me acaba de surgir una idea. Por ejemplo, alguien dijo, allá se estaba, en esa charla, en ese diálogo que no existían, que tal vez caníbales los tenían, dijeron, aquí está en cosecha este fruto. Y este fruto, y le pregunté, ¿y ese fruto puede cuánto mantenerlo vivo? Dijo, no, eso puede mucho tiempo, meses. Y dije, no, están vivos esos pelados, están vivos esos 4 menores. Vamos a seguir, pues uno intentando deducir que estaban comiendo ese fruto, pero inmediatamente tomamos fotos satelitales que nos apoyaron varios países, pero comparamos y decimos, no, pues casi que es lo mismo que tenemos en Colombia. Luego ya mandamos una foto con una aeronave de la Fuerza Aérea que tenía mayor resolución y lo que hicimos fue colocar los algoritmos de ese fruto para que nos determinara con esa foto dónde podía haber ese fruto. Similar como se hace con el cultivo de la coca. Y entonces ya poder determinar, enfoquemos el área de búsqueda en esta zona. Cosas de ese estilo, escuchando uno, pero confiando en la intuición y el conocimiento, hablando, porque también producimos creatividad colectiva, conectamos en algún momento más de 2000 comandos y les mostré, mire, esto es lo que hemos hecho. Díganme qué me hace falta, qué nos hace falta hacer. Y ahí recibimos recomendaciones. Ser humilde también es otra lección. Humilde no es ser pobre. Yo no sé por qué a veces utilizan, no, es que vive en una casa humilde. El antónimo de humildad es soberbia, no riqueza. Ahí es índice de pobreza, no índice de humildad. Tras el milagroso rescate, Colombia y el mundo hemos vuelto a la normalidad. Y yo quisiera que usted nos deje con unas palabras suyas, una enseñanza, para que quienes están viendo esta entrevista puedan enfrentar sus obstáculos pequeños y grandes todos los días, como usted tuvo que enfrentar esta misión que parecía imposible. Hay muchas lecciones, quisiera compartir algunas, tal vez se me pasen otras, pero con humildad diría que uno hay que tener fe en que se puede lograr. Todos los días hay que cultivar, hay que formar eh, la fortaleza de espíritu, porque no sabe en qué momento la va a necesitar. Es más, tal vez algunos sí todos los días se levanten con esa parte tan fuerte, que uno diga, Dios mío, esto está muy fuerte, pero hay que fortalecer ese espíritu todos los días. Tercero, que las cosas que valen la pena hay que trabajar duro por ellas. No es como el sol que sale todos los días, que le digan las cosas. Otra son percepciones mías, que no hay que hacer lo que le gusta, sino lo que le toca, para conseguir lo que le gusta, lo que quiere. Entonces, si uno quiere ser el mejor deportista, el mejor médico, pues tiene que trabajar duro por ello, tiene que levantarse fuerte,
tiene que levantarse temprano, perdón. Entonces alguno dirá, no, pero es que es más rico, es que a mí me gusta es dormir. No, hermano, hay que hacer lo que le toca. Cuando estuvimos allí en la selva, que salí bien picado, un poco enfermo, pues a ver, un general que es responsable de la estrategia que se haya metido en la selva durmiendo como un soldado. Eso fue lo que les dije allá, yo vengo aquí es no como general, vengo es como comando, a buscar también. Yo perfectamente podría estar en otro sitio, más cómodo. Hay que hacer lo que le toca, no generalmente lo que le gusta, o sacarle gusto a lo que le toca hacer. Otra lección es trabaje como equipo, sea humilde, reconozca sus limitaciones, haga lo que le incomode, pero lo que más le llegue a beneficiar a usted en la vida. Nunca olvide lo que es, porque reconociendo lo que es le permite compararse con lo que le quisiera hacer y automáticamente encuentra dónde puede mejorar. Hay cosas en la vida que son totalmente gratis y lo hacen a usted más grande. La fe, prepararse todos los días, hacer ejercicio, meditar, orar, tenga paz con Dios porque no se sabe cuándo será su último día. Únase en propósitos buenos, loables, inspire a su gente con ejemplo, muéstreles que usted es capaz, pero también aunque por dentro, aunque en algún momento su cara sangre, manténgala firme. En fin, habrían varias lecciones que, que escuchándolos quiero en algún momento escribirlas, quiero compartirlas para que, les pueda servir de alguna manera. Me imagino. ¿Ya lo han contactado, general? La última pregunta, ¿para alguna película, para algún documental, además de las entrevistas que ha dado alrededor del mundo? Sí, sí me han preguntado, no productoras de cine, sino periodistas que me hacen esa pregunta y la verdad lo único que les digo es que mi foco está en cumplir la misión. Yo soy general de la República, tenemos misiones que cumplir, mi energía está allá, no me he puesto a averiguar todas esas cosas. Me dijeron que si Brad Pitt podía interpretarme, le dije, pues si es así de negrito como yo, hasta de pronto. Muchísimas gracias, general. Le agradezco su tiempo, su generosidad y las palabras tan hermosas que ha compartido con toda nuestra audiencia. Y bueno, para mí ha sido un honor entrevistarlo. Y hasta aquí el De Frente con Sabrina Bacal el día de hoy. Nos vemos el próximo domingo.